Avanza el escrutinio de las elecciones anticipadas, se van configurando las nuevas bancadas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo debería ser instalada esta Asamblea Nacional que va a tener un periodo de transición, un periodo muy corto de trabajo? Buenos días, bienvenida. Buenos días, estimada Liceña. Un cordial saludo para todos ustedes y un cordial saludo a quienes están conectados a esta hora de la mañana. Alexis, también un cordial saludo para usted. Bien, me parece importante señalar que hay una gran diferencia entre lo que nosotros tenemos señalados en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En un periodo ordinario, en un periodo normal de elecciones, pues las señoras y señores legisladores se posesionan el 14 de mayo del año de su elección y 10 días más tarde se posesiona el presidente o presidenta de la República, algo que no va a suceder en el presente caso y que también ya lo recoge el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando señala que en caso de disolución del Parlamento, la instalación de la nueva asamblea se debe realizar pues 15 días después de proclamados los resultados. Ahora, si revisamos el calendario electoral que ha sido difundido por parte del Consejo Nacional Electoral, pues las credenciales a las y los asambleístas se van a entregar en octubre. Se entenderá que días más tarde de la entrega de credenciales, que es uno de los requisitos que se deberá verificar durante la sesión de instalación, pues se debe realizar justamente esta primera sesión de posesión de las y los nuevos legisladores. ¿Cómo está, doctora Livia? Qué gusto saludarle también. Tienen que, a ver, digo, en este caso, ¿tendrían que esperar a que se oficialicen los resultados de las dos vueltas? ¿El CNE podría hacer eso? ¿O tendría que ya, digamos, antes oficializar los resultados de primera vuelta, la entrega de credenciales de los asambleístas y de tales, o esperar al resultado de la segunda vuelta para hacerlo? Y que empiecen, digamos, con ese rango de 10 días anteriores que tiene que haber para que se instale la asamblea. Bueno, de hecho, en el calendario electoral precisa que en el mes de octubre se van a entregar las credenciales. Ujú. Esperemos que realmente ya se lo pudiera hacer antes, inclusive de que seamos convocados a las urnas, porque de hecho, si entendemos lo que está previsto en la Constitución, se entiende que la Asamblea Nacional se debe posesionar antes que el nuevo presidente o presidenta de la República. Y de hecho se había previsto que exista un par de semanas en que tendrían que convivir inclusive la nueva Asamblea con el actual presidente de la República. Sin embargo, habrá que ver exactamente cuál es la fecha y esto mucho dependerá también de los recursos que a lo mejor se van a interponer ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de las diversas organizaciones políticas. Eso también es un detonante que determinará el momento exacto en que el Consejo Nacional Electoral podrá entregar las credenciales. En el periodo legislativo anterior pasó de similar manera, se habían ya inclusive señalado la posible configuración de la Asamblea Nacional, pero tuvieron que esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral efectivamente resuelva todos los recursos impugnatorios que se presentaron hasta que finalmente pudieron entregar las credenciales. Entonces, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la única forma en que se pueda llevar adelante esta sesión de instalación es en la medida en que el Consejo Nacional Electoral pues convoque tanto a nivel nacional en la sede que puede ser aquí en el Consejo Nacional Electoral con nivel de las sedes provinciales del Consejo Nacional Electoral para la entrega de los credenciales a las señoras y señores asambleístas. Doctora Rivas, de acuerdo al calendario electoral del CNE, está previsto para el próximo 26 de octubre la entrega de credenciales a los asambleístas electos. Si contamos desde el 26 de octubre, ¿cuántos días más deben pasar para que se instale? No debería pasar más tiempo, deberían ser unos 2 días, exagerando. Ahora, hay un gran problema que tiene esta asamblea. Recordemos que como consecuencia de la disolución del Parlamento no van a tener este periodo de transición que sería lo adecuado y que ha pasado en otras ocasiones. En otras ocasiones, los presidentes o presidentas que están todavía ejerciendo sus funciones dentro de la Asamblea Nacional inclusive ejercen un proceso de transición y se empiezan a dar todas las facilidades para que los nuevos legisladores puedan conocer cómo funciona el Parlamento, registrar sus huellas dactilares en los sistemas electrónicos, porque es así como funciona justamente el Pleno de la Asamblea Nacional, se les brinda toda la información para que puedan presentar la documentación. De hecho, hay una autoconvocatoria prevista en la propia Constitución, dice el 14 de mayo, perdón, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que el 14 de mayo del año de su elección se autoconvocarán en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional con la finalidad de que se realice la instalación de la Asamblea y regula inclusive quiénes van a presidir la sesión. En este caso, la norma sí hay un vacío porque no señala el tema de la autoconvocatoria, no señala una hora exacta en la que se deberán encontrar, no señala tampoco una fecha específica como si lo hace en un periodo ordinario, lo que dice es que 15 días después de proclamados los resultados, pero sin embargo, y aquí se complementa con el hecho de que el requisito fundamental es de entrega de las credenciales. Se entenderá entonces que el administrador general de la Asamblea Nacional, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa
tendrá que ser una suerte de acercamiento con los diferentes movimientos y organizaciones políticas para coordinar justamente el día en que se va a realizar esta sesión, para darles todas las facilidades para que pues se pueda cumplir la norma. De hecho, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que el día de la instalación pues se tiene que armar una comisión de diferentes bancadas legislativas con la finalidad de revisar toda la documentación que permita acreditar que los y las legisladores que están presentes en la sesión son a quienes les corresponde posesionarse e inclusive llegar a la designación de autoridades. Entonces, se entenderá que en este caso, ante la ausencia de autoridades, ante la ausencia de una estructura administrativa, porque hay que recordar que también no hay personal de los que tenían las comisiones, no hay secretarios relatores, de hecho está encargada la Secretaría General, lo que hay es una estructura administrativa mínima. Entonces no va a ser tan fácil pues para esta nueva asamblea empezar sus funciones de forma inmediata. Esa autoconvocatoria, doctora, ¿quién la tiene que hacer? Y además explíquenos un poquito con respecto de a quienes les corresponde dirigir esa primera sesión para dar lugar a las mociones para que empiece a elegirse las nuevas autoridades, porque mucho se ha hablado sobre el supuesto asambleísta más votado y cosas por el estilo, que desde que existe el voto en plancha, pues digamos lo que hay es la lista más votada, pero no necesariamente el legislador más votado. Así es, efectivamente, Alexis. Hay que recordar que como consecuencia de las reformas al Código de la Democracia ya no existe la posibilidad de que nosotros como ciudadanos acudamos a las urnas y demos nuestro voto a título individual, sino que nosotros tenemos la única opción de votar por listas. Por eso, en ese sentido, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en su momento preveía que quien dirija la sesión sea él o la asambleísta más votada, fue sustituida por el asambleísta que presida la lista nacional que recibiera más número de votos. Entonces, en este caso le correspondería a la Revolución Ciudadana presidir la sesión de instalación, de igual manera como fue hace 2 años, que le correspondió también a la Revolución Ciudadana presidir la sesión. Y la primera vicepresidencia y la secretaría de la sesión le correspondería, en este caso, a Construye y la secretaría de ENE. Sobre todo, esto es importante considerar porque quien va a ser de secretaria de la sesión va a ser la que va a estar guiando la sesión en torno a las mociones que se van a presentar durante el desarrollo de la misma, guiada por la presidenta. Se entenderá que los tres deberán mantener una reunión previa con la finalidad de que puedan acordar pues como máximos representantes, por ser las listas más votadas, el día y la hora de la sesión en coordinación con el administrador general de la Asamblea. Doctora Rivas, ya una vez que se instale esta primera sesión, si se ponen de acuerdo y siguen el procedimiento como usted lo indica, tomando en cuenta el número de asambleístas que cada organización política consiga, una vez que se proclamen los resultados, se entreguen las credenciales, ¿a quién le correspondería la presidencia, la vicepresidencia y el Consejo Administrativo de la legislatura? Bueno, hay que recordar que cualquiera de los 137 asambleístas puede ser electo o electa presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Lo único que se requiere es que alcance 70 votos. Igual recordarán que en la sesión de instalación de la anterior asamblea, el 14 de mayo del año de su elección, terminamos sin presidente o presidenta. Se empezaron a mocionar nombres y no se alcanzaron los 70 votos. Inclusive se plantearon reconsideraciones y rectificaciones durante la votación y no se pudo terminar la sesión. Y fue el día sábado siguiente, el 15 de mayo, donde se designó finalmente a la exasambleísta Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. De forma tal que lo mismo podría pasar en este caso. Se entenderá que quien dirige la sesión tendrá que dar la palabra a los legisladores y en la medida en que la moción alcance los 70 votos será designado pues presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Lo mismo pasará con el primer vicepresidenta o primer vicepresidenta y el segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta. Cualquiera de los 137 asambleístas puede ser designado. A diferencia de lo que pasa con los vocales del Consejo de Administración Legislativa, estos 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa solo pueden ser mocionados por las bancadas legislativas. Entonces son ellas las que tienen que determinar pues justamente quiénes van a ser sus candidatos o candidatas. También ha pasado en periodos legislativos anteriores que más allá de ser nominados por las bancadas legislativas, no necesariamente los nombres que se proponen alcanzan estos 70 votos y les ha tocado a las bancadas legislativas buscar nuevamente entre sus filas otro candidato o candidata para que pueda alcanzar esos 70 votos mínimos. Doctora, cuando se da lo de la muerte cruzada, la Asamblea cae en un problema de carácter administrativo. Entiendo que ahora, nuevamente reinstalándose, cuando ya esto ocurra, tendrán que, no sé, cerrar todos los procesos que hubo antes. De hecho, había, entiendo, mucho personal, trabajadores,
que no podían ni siquiera cobrar sus indemnizaciones, sus liquidaciones. ¿Tendrán que cerrar todo eso ya para poder nuevamente instalar y posesionar al nuevo personal? ¿Cómo queda el tema administrativo de la Asamblea? Bueno, habrá muchos casos en que ya se habrá liquidado, seguramente quedarán uno que otro tema pendiente y obviamente también una serie de reclamaciones por quienes estuvieron prestando sus servicios como funcionarios de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que, pues obviamente inclusive a lo mejor dada la experiencia de mucho de ese personal, pues a los nuevos legisladores a lo mejor les interesa nuevamente contar con esos asesores o con esos secretarios relatores. Hay que recordar que obviamente cómo se componen las comisiones, porque más allá de lo que nosotros vamos a ver en la sesión de instalación, donde se van a designar a las máximas autoridades, donde a lo mejor se termina conformando el CAL o no necesariamente en una sesión de instalación se llegan a conformar los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. A veces suele pasar que se necesita pues un poco más de consenso para llegar a completar todo el Consejo de Administración Legislativa, pero bueno, también en esa sesión de instalación se deberá nombrar al nuevo secretaria de la Asamblea Nacional, pero luego de esa sesión ya corresponde necesariamente pues armar las comisiones especializadas y hay que recordar que las comisiones especializadas pues tienen un equipo de trabajo que permite cumplir con la gestión, sobre todo en el ámbito legislativo de elaborar los informes de primer y segundo debate. Tienen que tener un secretario o secretaria o prosecretaria relatora, asesores de la comisión como tal, un equipo administrativo que apoya al nuevo presidente o presidenta de la comisión, al vicepresidente o vicepresidenta de la comisión y a los propios asambleístas. Se entenderá que todas estas indicaciones las deberá dar en su momento el administrador general, que deberá decirles pues cuáles son los requisitos para que se vincule el personal a la Asamblea Nacional, que se debe cumplir para que puedan tener el número de asesores a los que tienen la posibilidad de contratarse por parte de la Asamblea para que les apoyen su gestión. Ahora, tomando en cuenta que tenemos una segunda vuelta para el 15 de octubre, y si es que la Asamblea se instala en noviembre aproximadamente, ¿cuánto tiempo le tocaría convivir a esta nueva Asamblea con el actual presidente? Todo depende definitivamente de la fecha de la entrega de los credenciales, ¿no es cierto? Porque se tendrá que 10 días después de proclamado los resultados y que efectivamente ya se declare en firme, porque habrá que ver si no se interponen recursos o realmente ya de la proclamación de los resultados quedarán algunos días o a lo mejor ni siquiera llegan a coincidir. Realmente todo dependerá de los recursos que se interpongan en el camino ante el Tribunal Contencioso Electoral para que el Consejo Nacional Electoral pues pueda efectivamente entregar las credenciales. Lo que sí dice la Constitución es que 10 días después de instalada la Asamblea Nacional se debe posesionar. Ahora, a lo mejor esto no llega a coincidir, a lo mejor inmediatamente se llega a convocar ya la posesión del nuevo presidente o presidenta de la República. Pues todo dependerá, como les digo, estamos definitivamente sujetos a la fecha exacta en que efectivamente se entreguen las credenciales a los legisladores, se realice esta reunión inicial de instalación que deberá ser convocada entre los 3 legisladores que encabezan las vías nacionales conjuntamente con el administrador general y finalmente pues a posterior esta fecha coordinar con el nuevo presidente o presidenta de la República para que se pueda posesionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Oiga, doctora Livia, yo le quiero pedir un favor, no para mí, sino para los nuevos legisladores, algunos de ellos que parecería que todavía siguen en campaña y que cuando van a las entrevistas y están en los medios de comunicación, siguen como haciendo ofertas y promesas de cosas que dizque van a hacer o a cumplir cuando lleguen al Parlamento. Unos tips de las cosas que sí pueden hacer los asambleístas, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la propia ley orgánica de la función legislativa, y cosas que no, como por ejemplo gestionar recursos para sus provincias, por ponerle un ejemplo. ¿Cuáles son los tips que debería tomar en cuenta el asambleísta que va a llegar a este nuevo Parlamento? Bueno, lo importante que debe considerar el asambleísta es que tiene 2 roles fundamentales, legislar y fiscalizar. Y en legislar tiene que considerar que puede o no presentar iniciativas para el trámite. Hay que considerar que este es un periodo muy corto. Una de las graves falencias que se puede encontrar sobre todo en el ámbito de las métricas que se da de las valoraciones a la Asamblea Nacional es que suele pensarse que es una especie de competencia entre los periodos legislativos. Suelen instalarse y verificar cuántos proyectos de ley aprobaron en el periodo anterior y empiecen en una carrera con la finalidad de superarlos, y definitivamente la legislatura no debe ser medida por el número de proyectos que apruebe, sino por la calidad de las decisiones que se toma, en la medida en que esas decisiones que tome el Parlamento efectivamente están surtiendo efecto en las finalidades que busca la ciudadanía, es decir, si esas decisiones reflejadas en las leyes pues han alcanzado efectivamente superar la crisis económica que vivimos, se ha permitido desarrollar las condiciones adecuadas para generar empleo, para garantizar nuestros derechos a la salud y educación, entre otros. Entonces, el legislador tiene que tener conciencia claramente de cuál es su competencia,
en el ámbito legislativo, cómo es el procedimiento de formación de la ley, el hecho de que hay primer y segundo debate, cuál va a ser su rol al interior de las comisiones especializadas. En el ámbito fiscalizador, conocer también cuáles son sus facultades. En el ámbito fiscalizador a veces suele pensarse que el juicio político es el único mecanismo que tiene el legislador y no es así. El legislador tiene la posibilidad de solicitar información a todos los funcionarios públicos, de invitarles a comparecencias ante las comisiones y ante el propio Pleno de la Asamblea Nacional y también conformar inclusive comisiones de investigación y no se diga el caso del juicio político. Pero esto es fundamental, es un tema de fondo que tiene que conocer. Y algo también que es necesario señalar es que de incurrir en ciertas prohibiciones que están previstas en la Constitución, más allá de que hubiera ganado las elecciones, puede ser destituido del cargo de legislador. Entonces, tienen que tener claridad que existen una serie de prohibiciones previstas en la Constitución que de llegar a incurrir cualquiera de los legisladores podría presentar una queja, una denuncia ante el Comité de Ética, de forma tal que podrían terminar siendo destituidos, entre otras faltas administrativas que ya son competencia del Consejo de Administración Legislativa. Entonces, lo importante es, y entiendo que en eso se realizará una especie de transición con la Administración General y las áreas de competencia de la Asamblea Nacional para entregarles todos los insumos normativos que tanto la ley como los reglamentos que se han ido expidiendo, para que conozcan con claridad cuáles son sus competencias, cuáles son los límites que tienen en el ámbito legislativo. Pues no pueden presentar todo tipo de proyectos de ley como a lo mejor podrían estar pensando. El presidente de la República es el único, o la presidenta de la República es el única que puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o extingan impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. Entonces, todo esto es importante conocer y no se diga, pues, para concluir cuáles son los trámites que en las comisiones que les correspondan, en función de los acuerdos a los que se lleguen, les corresponda tramitar. El caso de una reforma constitucional, como para que los nuevos asambleístas tengan muy claro cómo opera, cómo funciona, cómo se tramita una reforma o una enmienda constitucional. Claro que sí. Hay que recordar que a nivel de la reforma constitucional, así los legisladores tienen iniciativa tanto en el tema de la enmienda como de la reforma parcial, y hay que recordarles también que en el caso de la reforma parcial hay un trámite que está actualmente tramitando. Habrá que ver cuál es la decisión final. Entenderé yo que habrá todos los votos necesarios para poder impulsar esta iniciativa, que el anterior periodo legislativo estuvo trabajando en el tema de seguridad, que es una reforma parcial, que fue una iniciativa presentada con la finalidad de que las Fuerzas Armadas cooperen justamente en el tema de la seguridad interna del Estado. Entonces, los legisladores tienen que conocer con claridad que se arma una comisión ocasional para el trámite de todas estas reformas en materia constitucional, que existe un dictamen previo que lo da la Corte Constitucional y que es la Corte Constitucional la que determina el mecanismo. Cuando uno presenta un proyecto de enmienda, un proyecto en general de reforma constitucional, es la Corte la que determina, bueno, esto va vía enmienda porque cumple con ciertos los requisitos establecidos en la Constitución, no existe restricción de derechos, no modifica la división estructural de la Constitución, o no afecta justamente todos estos, no vulnera de forma alguna lo que está previsto en la Constitución, y determina es vía enmienda o es vía reforma parcial o a su vez es vía asamblea constituyente. Entonces, el legislador tiene que tener con claridad que deberá ajustarse a lo que disponga en el trámite de reforma constitucional la Corte Constitucional, y adicionalmente a que existe un trámite que, dependiendo de si es enmienda o reforma constitucional, será reforma parcial, deberá ser resuelto al final del día por el Pleno de la Asamblea Nacional. Doctora Rivas, ninguna de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional tiene por sí sola mayoría, ni la Revolución Ciudadana, ni Construye, ni ADN, ni el Partido Social Cristiano. Es una asamblea bastante dividida y tiene un corto tiempo de duración. ¿Se puede pensar que en esta nueva asamblea va a existir gobernabilidad o va a facilitar la gobernabilidad a quien sea que gane las elecciones, o el resultado de las elecciones va a generar un ambiente de gobernabilidad? Yo creo que es importante señalar y tal vez regresar a ver a los últimos meses de la anterior asamblea. Si bien al inicio, cuando el actual presidente de la República remitió su primer proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, recordarán ustedes que de entrada el Consejo de Administración Legislativa ni siquiera lo calificó porque no cumplía con el requisito de unidad de materia. Y desde aquel entonces, en los primeros meses de gobierno del actual presidente, ya se señaló que podría haber una muerte cruzada. Esto en el camino, pues obviamente se superó, se continuó con la labor en el ámbito
trámite legislativa no exenta de pugnas entre el Ejecutivo y Legislativo, sobre todo por el trámite de los proyectos calificados de urgencia en materia económica, pero sin embargo recordarán que un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica inclusive fue aprobado por todos los legisladores luego de una mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente es posible llegar a acuerdos con independencia de quién sea el nuevo presidente o presidenta de la República, porque con seguridad, pues luego de la experiencia anterior en que se disolvió el Parlamento, porque la Asamblea, pues a criterio de la ciudadanía, no sintonizaba con las reales demandas ciudadanas y no pudo canalizar adecuadamente, llevar efectivamente a que la ciudadanía conozca la calidad de las decisiones que adoptaba. Puede ser superado a nivel de el diálogo y el consenso al interior de la Asamblea, con independencia de quién llegue a conformar las mayorías. Miren ustedes, en el caso de la Revolución Ciudadana, con 50 por lo menos curules que ha alcanzado de lo que se dice, pues solo le bastarían 20 para llegar a tener la mayoría absoluta, y a las otras fuerzas políticas pues les tocaría un poco más. Pero sin embargo de eso, con independencia, con seguridad, y como ya ha pasado, pese a un periodo legislativo que fue conflictivo con el actual Ejecutivo, hay temas en los que la Asamblea Nacional remitió por iniciativa de la Asamblea del Presidente de la República, inclusive no fueron objetadas de forma alguna. Hay proyectos de ley donde el Presidente de la República inclusive los remitió directamente al registro oficial y no los objetó de forma alguna. Entonces, significa que habrá temas en los que no va a haber ningún problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, como habrá temas, sobre todo en el ámbito económico, que a lo mejor no será tan fácil, y en la medida en que el Ejecutivo esté abierto a cierto diálogo y modificaciones en los articulados con la finalidad de que se pueda alcanzar la mayoría absoluta, seguramente esto será totalmente viable. Doctora Rivas, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que no tiene una fecha para decidir si repite o no repite las elecciones en el exterior, y de esa repetición de elecciones posiblemente podrían cambiar el número de curules que se asigna a los legisladores en el exterior. ¿Debería ser, si se repite, debería ser obviamente antes de la segunda vuelta, o definitivamente ese tema podría quedar como está ahora, sin repetirse? O sea, definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que considerar que hay un calendario, y si es que ya se han establecido fechas topes, tendrá que adecuar todos los procesos al interno para llegar a esa fecha tope, considerando también que estamos previo a un proceso electoral para la segunda vuelta. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que adecuar todas las medidas necesarias, tal vez revisar todo lo que tenga que ver con el ámbito del sistema que garantice de la mejor manera la idoneidad en el momento de la votación, de forma tal que tiene que adecuarse al calendario electoral que actualmente está vigente y adoptar todas las medidas necesarias para que podamos llegar a la fecha prevista a la entrega de credenciales de los 137 legisladores, y pueda instalarse la Asamblea Nacional de forma previa a la posesión del nuevo presidente o presidenta de la República. Es decir, tiene que ser, si se repiten estas elecciones en el exterior, tienen que ser antes del 26 de octubre. Sí, debería ser así.